Fe y Esperanza presenta para usted el estudio de la lección de Escuela Sabática, Esdras y Nehemías, presentada por el capellán y evangelista Joel Medina. Hola amigos, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos al estudio fascinante de la Palabra de Dios. Es un gran privilegio acompañarles y estar con ustedes en esta ocasión para traer una vez más el estudio de la Palabra de Dios, estudiando la lección de Escuela Sabática y también la Palabra de Dios. Esperamos que usted ya tenga consigo su cuaderno, su lección, su cartilla, como le quiera llamar, y también la Santa Palabra. Porque recuerde que en este programa lo que hacemos, vamos a pregunta por pregunta, texto por texto prácticamente, y al menos que lo indiquemos diferente, ¿verdad? Y vamos analizando cada una de las preguntas y también contestando cada una de las preguntas. Es que yo espero que usted ya esté preparado, también que ya haya hecho oración, y si no, pues nos acompaña en estos momentos, ¿verdad? Para tener una palabra de oración y así poder empezar con el pie derecho. Hoy tenemos la lección número 8, lleva por nombre Dios y el pacto. Como lo anunciamos la semana pasada, esta lección vamos a hablar un poquito de lo que ha hecho Dios con su pueblo, el pacto que Él ha hecho con la humanidad. ¿Y de qué pacto vamos a hablar? Bueno, vamos a entrar ya en eso, ¿no? De hecho, hay varias formas de analizar el pacto a través de la historia también, ¿verdad? Pero no nos vamos a adelantar. Quiero, antes de entrar a la lección de Escuela Sabática, agradecerles a todos ustedes por sus mensajes tan lindos que nos han enviado, ¿verdad? El jueves de la semana pasada estuvimos en vivo y, ¿sabe? Fue una experiencia muy hermosa, muy linda. Tantos de ustedes que se acercaron y estuvieron ahí con nosotros acompañándonos, hablando de profecías, ¿verdad? Hablamos un poquito de lo que está sucediendo hoy por hoy con la intervención de esa reunión que está convocando el Papa, en este caso para el próximo año 2020, en mayo 14. Es algo que sin duda alguna va a dejar trascendentes proféticos y muy importante lo que está sucediendo allí, ¿verdad? Bueno, tendremos esta semana que viene una vez más otra sección también así en vivo y estudio completo de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, lo que yo quisiera es que usted, si no se ha inscrito en nuestro canal, le haga clic a suscribirse. Hay una parte que dice subscribe o suscribirse. Una vez que usted le hace clic allí a subscribe, con el ratoncito, con la manita, le hace clic, entonces le va a aparecer una campanita. Si usted le oprime la campanita, en cuanto estemos en vivo, le va a llegar una notificación que estamos en vivo también. O por otro lado también cuando subimos un video, ¿verdad? Aparte de estar en vivo en algunas ocasiones y contestar ahí sus preguntas en el mismo momento, que para eso es la relación en vivo, ¿verdad? En este caso, me gustaría que también usted nos mande sus preguntas. Acabamos de recibir una que quiere saber una persona sobre los dos testigos que los encontramos en Apocalipsis 11. Vamos a hablar de eso en la siguiente sesión. Es muy importante y también va en parte de lo que está sucediendo hoy, por cierto. Que es que eso lo vamos a hablar en la siguiente sesión esta semana. ¿Qué día? No lo sé todavía. Va a depender en la agenda y también las situaciones que me permitan, ¿verdad?, estar con ustedes. ¿Okay? Así es que, vuelvo a repetir, si usted quisiera recibir la notificación cuando estemos en vivo, mis hermanitos, por favor, hágale clic en subscribe o suscribirse y también en la campanita y ahí rapidito le va a llegar la notificación que estamos en vivo y usted puede acercarse con nosotros y conversar con nosotros también y escuchar ahí en vivo en el momento lo que estamos haciendo. Que ahí está totalmente en vivo. Ahí cualquier cosa puede suceder, por cierto, ¿no? Gracias a ustedes que se han comunicado con nosotros a través de WhatsApp. Creo que hemos respondido casi todos los mensajes ya que nos han enviado. Las personas que nos han pedido algunos documentos, algunas gráficas, también los hemos ya contestado. Creo que faltan como 1 o 2 nada más. Pero mis hermanitos, gracias a cada uno de ustedes por estar constantemente en comunicación con nosotros a través de WhatsApp. Aquí está nuestro número de teléfono, 951-231-3877. Ahí nos puede mandar un mensajito y con muchísimo gusto le atenderemos. Muy bien, y otra también nueva que estamos teniendo, lo anunciamos la semana pasada, es la radio Nueva Generación Adventista. Estamos allí en esta radio todos los miércoles a las 5 de la tarde, tiempo de Arizona. Nosotros vivimos en Arizona y proyectamos desde Arizona. En Los Ángeles o en California, Oregon, Washington, la hora es un poco más temprano. Así es que para ellos son las 4 de la tarde. 4 de la tarde en California, 5 en Arizona, y para el resto del país serían las 6 de la tarde, en este caso, Estados Unidos. Y haga, por favor, por supuesto, ¿no?,
Ahí la configuración correcta para que usted pueda acompañarnos también allí. Entramos a las 5 de la tarde tiempo de Arizona o bien 4 de la tarde tiempo de Los Ángeles. Hágale un cálculo nada más allí y acompáñenos por favor. Ahí también tocamos temas importantes actuales. El título para este programa que estamos teniendo ahí en vivo en esta estación de radio es Preparándonos para el encuentro con Cristo Jesús. De modo que estamos hablando de los tiempos finales y de profecía también en muchos de los casos. Y por supuesto hablaremos un poquito más de otros detalles que necesitamos prepararnos también como hijos de Dios, ¿verdad? Pero mis hermanos, acompáñanos por favor. Ahí será un placer saludarles también ahí en vivo y por supuesto estudiar con usted la palabra de Dios. Bien, sin más preámbulo, vamos a entrar a la lección de escuela sabática y aquí tenemos el versículo de memoria que ahora lo encontramos en Nehemías 9:38 y también 10:39. La primera parte y la última parte de estos versículos es lo que vamos a leer. Y por supuesto, antes de dar lectura a la palabra de Dios, mis hermanitos, les invito a que me acompañen a implorar la presencia del Espíritu Santo mientras que estudiamos esto para que nos ayude a entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Le parece? Si le es posible, por favor, incline su rostro, incline su cabeza en forma de respeto a Dios, de reverencia a Dios y vamos a orar, ¿sí? Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque nos da el privilegio de poder acercarnos a ti en oración, también de estudiar tu santa palabra, Señor. En estos momentos te pido de una manera muy especial, Señor, por favor, toca el corazón de cada persona que está estudiando esta lección con nosotros y también sus familias, Señor, y aquellas personas con las que compartimos constantemente a través de los mensajes. Te pedimos, Padre bendito, que perdones nuestras faltas, nuestros pecados y nos ayudes a entender el mensaje de hoy. Abre nuestro entendimiento, quita por favor cualquier idea preconcebida que tengamos, Señor, y ayúdanos a entender. No permitas que tu palabra regrese a ti vacía, por favor. Y Señor, por favor te pido de una manera muy especial que responda a las peticiones de todas aquellas personas que han pedido oración y que se han acercado a nosotros para que intercedamos por ellos en este caso. Señor, también gracias por responder a muchas de ellas que nos hemos dado cuenta que tú has estado allí respondiendo. Y todavía hay milagros en el día de hoy. Gracias, Señor, por responder y por cuidarnos y por darnos a saber, Señor, que somos tus hijos y que todavía nos escuchas y que todavía respondes aún a las oraciones de tus hijos que te aman y que buscan la verdad. Padre Santo, ayúdanos a entenderla, pues, y ayúdanos a acercarnos y estar firmes en tu palabra. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. La lección de esta semana, mis hermanos, ya dijimos, es el pacto. Vamos a hablar sobre el pacto. Dios y el pacto es el título de la lección. Así es que vamos a mirar en esta lección a qué se refiere el pacto. Y bueno, como todas las demás lecciones, mis hermanos, me gustaría hacer una pequeña introducción y vuelvo a repetir. Muchas veces algunas personas me dicen que tomó mucho tiempo en la introducción, pero recuerde que la introducción es parte para entender el concepto completo de lo que trae la lección. Es verdad que en algunos casos, mis hermanos, me salgo un poquito de la lección, pero creo yo que es importante que entendamos otros aspectos de la palabra de Dios para que sepamos ahora lo que la lección en realidad, el mensaje completo que trae la lección, ¿sí? Bien, totalmente abierto, por así decirlo. Los pactos, ¿sabe? Normalmente, hoy por hoy se está diciendo que el pacto antiguo quedó abolido, que fue del pasado, y ahora estamos en un nuevo pacto. En algunas ocasiones también le llaman nueva alianza. La alianza antigua y la alianza nueva. Se ha dicho por mucho tiempo que la alianza nueva, en este caso, invalida o elimina o termina o quita el antiguo pacto o la antigua alianza. Pero normalmente cuando se habla sobre esto, mis hermanos, estamos hablando o la gente se está dirigiendo a la ley de Dios. Que la ley de Dios que tenemos hoy por hoy es el nuevo pacto en Cristo Jesús, una nueva creación en Cristo Jesús, una nueva alianza, una nueva promesa de parte de Dios en Cristo Jesús. ¿Será que lo que Cristo Jesús vino a hacer ahora elimina o termina o hace a un lado lo que ya pasó anteriormente en el Antiguo Testamento? Vamos a darnos cuenta de que no es así, mis hermanos, porque en realidad, mire, y desde ahorita tomen en cuenta este principio, por favor. Si usted toma el pacto, lo que es la palabra pacto, ¿ok?
todo el pacto que Dios hizo con Israel, con el ser humano en realidad. Aunque Israel está representando allá todo el ser humano, mis hermanos, aunque mucha gente quiera ponerlo que era solamente el pueblo de Israel, solamente el pueblo judío. Bueno, no. En Israel está representando todo el ser humano, todo el mundo, toda aquella persona que quiera buscar a Dios y que quiera ser un verdadero hijo de Dios en Israel. Entonces, cuando Dios hace un pacto con Israel, en realidad lo está haciendo con todo el mundo, con todo su pueblo. Israel era su pueblo en su momento dado. Y no podemos decir que cuando Cristo vino, ahora ya el evangelio entró a los gentiles porque sí. Bueno, de una forma, vamos a ponerle logística o legal, si le quiere poner. Es verdad que cuando Jesús muere y son apedreado, el evangelio se va a los gentiles. Pablo viene y ahora dice, puesto que el pueblo judío no quiere escuchar, me voy a los gentiles para enseñarles a ellos, porque ahora en Pedro también podemos mirar ahí en Hechos 10 cómo Dios toma a los gentiles y los abraza de esa manera, ¿verdad? Y Dios ha limpiado a los gentiles. No porque Dios los mirara impuros o inmundos, sino porque el mismo ser humano los había hecho impuros o inmerecibles del pacto de Dios o de la salvación eterna en este caso. ¿Sí me entiende? Entonces, tomando eso en cuenta, ahora, desde un principio, Dios tenía su pueblo y lo podemos, de hecho, canalizar y analizar bien detalladamente con la Biblia, de que el pueblo de Dios, Dios lo había traído para que fuera luz para todo el mundo. Ese es el evangelio de la salvación. Él es la salvación o el evangelio para toda la raza humana, ¿me entiende? Mas, sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros vemos como seres humanos que tenemos algo bueno, no nos queremos desprender de él. Y eso fue lo que hizo el pueblo judío en este caso. El pueblo judío tomó el evangelio, tomó la salvación, tomó a Dios. Este es nuestro Dios y no lo presentamos ni lo prestamos a nadie. Mucho menos lo vamos a regalar, ¿no? No, este es nuestro Dios y de aquí nos aferramos, ¿no? Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que el pueblo judío fuera una luz para los demás. Sin embargo, el pueblo judío no lo hizo de esa manera y ahí es donde empieza el problema. Por eso es que Jesús viene ahora y trae, por así decirlo, una nueva forma de ver las cosas. Un nuevo pacto en sí, en realidad es un nuevo pacto o es un pacto perfeccionado, le queremos llamar así. Y ahí es donde entramos ahora en que la ley antigua, los 10 mandamientos, eran imperfectos. Por eso viene Cristo Jesús ahora ahí los perfecciona. Y digo esto, mis hermanos, porque esa es una forma como Satanás está trabajando hoy por hoy para eliminar la santa ley de Dios. Era imperfecta antes, ahora hay que modificarla, acomodarla y hay que eliminar el segundo mandamiento, hay que modificar el número 10 y el número 4 hay que modificarlo también, quitarle su verdadero significado. Y ahora sí, aquí está la ley perfeccionada. ¿La perfeccionó Jesús? No, Señor. La perfeccionó el hombre. Bueno, intentó perfeccionarla según su criterio el hombre. Mis hermanos, algo que es santo y que tiene la bendición de Dios, que es bendito por Jehová, ¿cómo el hombre se va a atrever a tocarlo, no? Ahora viene el nuevo pacto en Cristo Jesús, una nueva creación. Y así es que con el nuevo pacto queremos ahora invalidar o eliminar lo que Dios había establecido anteriormente. Mis hermanos, Dios nunca se equivoca. Y lo que Dios ha hecho perfecto es perfecto. Y lo que Dios ha hecho con más razón eterno es para toda la eternidad. Nos guste o no nos guste la idea en este caso como seres humanos. Pero como seres humanos somos tercos en el pecado, desafortunadamente, y queremos siempre buscar la forma de eliminar esto, eliminar lo otro. ¿Por qué? Porque yo creo que es diferente, yo pienso que debe ser así. Entonces entran nuestras propias ideas y nuestras propias ideas como seres humanos, con esas propias ideas queremos perfeccionar, vamos a ponerle así, las ideas o los mandamientos de Dios. Lo que Dios sabe, lo que Dios ha puesto en nuestra vida, lo queremos perfeccionar. ¿Qué error tan grande, ¿no? Eso es, mis hermanos, el pacto que se ha tratado de invalidar en este caso. Pero vamos a mirar de qué pacto se está tratando y vamos a mirar también detalladamente lo que la lección nos trae en esta ocasión. Vamos a leer los versículos de memoria, Nehemías 9:38 y también el capítulo 10, versículo 39. Dice así el texto para memorizar. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ese es el enfoque que le vamos a dar a la lección de esta semana. Se ha hecho una promesa, porque usted ya miramos la semana pasada y la semana antepasada también como el pueblo de Dios se había apartado de la verdad, se había apartado del camino. Entonces ellos hacen una promesa. Ahora nosotros prometemos, debido a que
han visto la historia, han visto lo que Dios ha hecho en este caso para su pueblo y tomándose en cuenta, prometen ellos servir a Dios. Vamos a mirar todavía un poquito más sobre cómo es que el pueblo ha decidido obedecer a Dios en un día más adelantito, ¿sí? Mas, sin embargo, mis hermanos, dice el último en el capítulo 10, versículo 39, también ahí al último, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios, hablando de, en este caso, el santuario o bien el templo, en este caso, ¿verdad? Qué interesante, mis hermanos. ¿Sabe? Ojalá que nosotros no abandonemos, en este caso, los principios que Dios ha puesto en nuestras vidas, para que podamos ser, en este caso, personas que verdaderamente estemos entregados a Cristo Jesús, que verdaderamente amemos la venida de Cristo Jesús, que verdaderamente Dios pueda decir, este es mi hijo, ¿verdad? Y en él también tengo complacencia, como lo hizo con Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús obedeció a su Padre. Bueno, usted y yo también tenemos la misma obligación de obedecerle, ¿sabe? Y qué hermoso saber que Dios puede decirle al enemigo, a su enemigo, en este caso a Satanás, ¿sabes qué? Mira, aquí está mi hijo Joel, aquí está mi hijo Juan, aquí está mi hijo Miguel, aquí está mi hijo fulano de tal, Andrés, quien sea, ¿no? Aquí está mi hijo y él me es fiel. Y me complazco en él porque él me es fiel. Qué hermoso saber eso, ¿verdad? Mis hermanos, la decisión es nuestra y al final de cuenta, con el pacto nuevo, con el pacto antiguo y el pacto que Dios ha hecho a través de toda la historia con su pueblo, nos va a llevar siempre a lo mismo, a la salvación. Ese es el principio que quería que usted analizara desde hoy. Mantenga en su mente siempre, ¿ok? En este caso, para lo que el pacto fue dado, en este caso su forma de ejecutarse el pacto de Dios en la vida del hombre, su principio del pacto y la forma para que el pacto pueda tener validez, en este caso en el ser humano, es porque Dios ha dado la salvación. Y cualquier pacto que usted vea, aunque Dios había hecho de pronto un pacto con el pueblo suyo en el Éxodo, por así decirlo, de que con el pacto que ellos tenían de las leyes rituales, ahí estaba por fe Cristo Jesús. Y lo vamos a mirar eso más adelantito también. Sin embargo, mis hermanos, mientras que vamos analizando, vamos mirando y vamos caminando a través de la historia, vemos que se hizo un pacto, que ese pacto no era perfecto. Porque para empezar, estaban en el Éxodo, estaban en el desierto. Y ese pacto en realidad tenía muchos problemas, muchas debilidades, por así decirlo. Ahora viene Cristo Jesús y en Cristo Jesús se perfecciona el pacto en el hecho de que antes nosotros teníamos que matar un cordero para que Dios perdonara nuestros pecados. Teníamos que matar, en este caso, o mandar un cordero al matadero para que el sacerdote lo degollara. ¿Por qué? Porque era la única forma que vendría el perdón de nuestros pecados. Un sacrificio en este caso. Bueno, Cristo Jesús viene y lo perfecciona. ¿En qué forma? Tomando él el lugar del cordero. Y ahora ni usted ni yo, ni ningún judío tiene que tomar un cordero y sacrificarlo para perdón de sus pecados. Porque Jesús ya pagó el precio. Y ese cordero de antes reflejaba en su carácter, en su forma de ser, en lo que estaba sucediendo, lo que estaba haciendo en su labor, a Cristo Jesús. Ahora Cristo Jesús viene, toma ese lugar y ahora perfeccionado. Ese es el nuevo pacto, Cristo Jesús. Y también vamos a mirar lo de la ley más adelantito, ¿sí? Mis hermanos, eso es en sí lo que vamos a hablar en cuestiones de los pactos, ¿ok? Bien, seguimos aquí en la parte del domingo, la idea del pacto. Lee Nehemías 10, 1 al 29. Y refresca tu memoria leyendo Nehemías 9, 36, 38. ¿Quiénes hacen este pacto y por qué lo hacen? Tal vez no vamos a leer todos, mis hermanos, los textos bíblicos para avanzar un poquito. Y de hecho viene una parte más adelante donde en este texto, bueno, de hecho en este texto, mejor dicho, de Nehemías 10, nombres, y puros nombres se le lleva prácticamente todo el capítulo, ¿no? No vamos a leer todos los nombres para empezar, que algunos son un poco difíciles de decir, y de por sí que ni así algunas personas me entienden, imagínense. Que es que porque hablo muy rápido, que porque quién sabe qué tanto, ¿no? Pues no, mis hermanos. Hoy no vamos a tratar de mencionar todos esos nombres raros que tienen aquí, así es que para no equivocarnos, ¿verdad? Pero de todas maneras, mis hermanos, mire, podemos creer por fe que todos estos nombres que están aquí están mencionando el pueblo que se comprometió con Dios para el nuevo pacto que estaba haciendo Dios ahí con ellos. En este caso, para comprometerse con Dios, toda esta gente que está aquí se comprometió con Dios
para poder, en este caso, ser fieles al Señor. El pacto que hicieron de no abandonar el santuario, recuerda, no abandonar el templo de Jehová. El pacto que hicieron de obedecerle a Él. Y vamos a ver todavía un poquito más adelante, de hecho. Vamos a pasarnos estos nombres que están aquí, mis hermanos. Dice, los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías. Y allí comienza todos los demás nombres, ¿no? Que Saraías, Azarías, Jeremías y todos ellos, ¿no? Ahora nos pasamos todos esos nombres, vamos más adelante, siguen los nombres todavía. Vamos hasta el versículo 27, nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre, que le vuelvo a repetir, me lo voy a pasar. Creo yo que, para empezar, no los conocemos quiénes son muchos de ellos, ¿no? Algunos de la Biblia los mencionan en 2 puntos, pero por fe creemos que era todo el pueblo, en este caso, que estaba comprometiendo para obedecer a Jehová y guardar ese pacto, ¿verdad? Ahora sí, el 28 y el 29 sí lo quiero leer. Aquí se encuentra una clave muy importante y muy interesante también. Dice el versículo 28 de Nehemías 10. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Dios, o nuestro Señor en este caso. Qué interesante. Todos ellos que sabían que se habían apartado de la ley de Dios en su momento dado, vienen y juntos, pero no es algo que interesante, ¿no? Todo el que tenía comprensión y discernimiento. Para poder guardar la ley de Dios y para tratar de estar bien con Dios, tiene que ser una persona que entiende el mensaje de salvación, que entiende que hay un Dios en los cielos, que entiende que hay un ser al cual debemos ser, aparte de honestos, obedientes y estar constantemente, en este caso, adorándole y dándole la honra y la gloria, ¿verdad? Por eso es que decimos siempre, gloria y honra sea siempre para Jehová, el Señor nuestro Creador, ¿verdad? Así es que ahí tenemos esos textos bíblicos, mis hermanos. La pregunta es, ¿quiénes hacen este pacto y por qué lo hacen? La respuesta, que aparece ahí en la pregunta del domingo, todo el pueblo hizo pacto con Dios de guardar su ley, pues habían apartado de ella anteriormente. Perdonen ahí que está mal escrita esta palabra. Pero, mis hermanos, todo el pueblo hizo un pacto con Dios de guardar la santa ley y guardar la palabra de Dios, los preceptos bíblicos, en este caso la doctrina, o bien la sana doctrina en este caso, ¿no? Y recuerde que Esdras fue uno de los sacerdotes que hicieron la recopilación para tener lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Okay? Esdras fue uno de ellos. Qué interesante, ¿verdad? Qué hermoso saber que Dios utiliza a sus hijos y que todo está organizado por parte de Dios y que Dios es el que tiene el control en todo el momento. Qué hermoso, ¿verdad? Sigue allí en la parte del domingo al pie de la página. ¿Cómo has experimentado personalmente la realidad de la fuerza destructiva del pecado? Creo que, mis hermanos, cada quien podemos mirar individualmente, ¿verdad? Cómo el enemigo nos ha atacado con la fuerza del pecado, ¿no? ¿Cuál es el único poder contra el pecado y cómo nos valemos de él? Muy bien, la respuesta que hemos puesto aquí, aparte de las gráficas, las personas que están mirando a través de YouTube, a través de la televisión, usted puede ver las gráficas y aprecia aquí las gráficas, ¿no? Cómo el pecado nos ha apartado de Dios y nos quiere destruir y prácticamente ha destruido la humanidad, ¿no? Mas, sin embargo, en Jesús tenemos la esperanza de que Él nos está esperando y podremos en todo momento acercarnos a Él y Él nos perdonará y todo estará bien de ahí en adelante, ¿no? La respuesta que hemos puesto aquí de forma muy personal dice, al perder nuestros seres amados, en este caso con la muerte, ¿no? El pecado trajo la muerte. Y ver el sufrimiento de los que seguimos con vida en este caso, ¿no? Es verdad que por el pecado nuestros seres amados han pasado al descanso o lo que llamamos hoy por hoy, han muerto, ¿no? Mas, sin embargo, los que estamos con vida todavía seguimos sufriendo, en este caso, las consecuencias del pecado, que es el dolor, la enfermedad, el hambre, los problemas de todo tipo, de toda índole, ¿no? En este caso. Cristo es el único que puede destruir el pecado y al aceptarlo podemos vencer. Así es que la última pregunta que va aquí dice, ¿cuál es el único poder contra el pecado y cómo nos valemos de él? Bueno, Cristo Jesús es el único
antídoto en contra del virus del pecado, y solamente aceptando a Cristo Jesús, solamente con Cristo Jesús en nuestro corazón, podremos vencer el pecado en este caso. Y que recuerde que el pecado es en realidad las fuerzas de Satanás luchando por destruir a los hijos de Dios. Si usted es fiel hijo de Dios, Satanás lo va a atacar. Si usted no es un fiel hijo de Dios, si yo no soy un fiel hijo de Dios, puede incluso de que todo de repente esté bien. Pero sabe, llegará un momento dado donde Satanás me destruirá de igual manera, porque Satanás lo que quiere, destruirnos. Él quiere destruir todo lo bueno que Dios ha creado. Así es, mi hermano, así es, mi hermana. Todo lo bueno que Dios ha creado, Satanás lo quiere destruir. Y Dios lo ha creado a usted para que usted tenga vida eterna, para que usted vaya al cielo y tenga vida en abundancia. Pero el enemigo, que sabe que él perdió esa oportunidad, él no quiere quedarse solo. Él quiere asegurarse que entre más seres humanos pueda llevarse él, en este caso la destrucción, en lo que le llamamos la muerte eterna, él buscará la forma de arrastrar las más personas humanas que él pueda. Ya arrastró la tercera parte de los ángeles, que eran sumamente inteligentes. Usted y yo hoy, solamente por gracia, tenemos la salvación. Y Dios nos ha dado la inteligencia y la sabiduría para que podamos discernir en sí entre Satanás y entre Dios en este caso. ¿A quién vamos a adorar? ¿A Satanás o a Dios? Aunque Satanás nunca se va a poner ahí enfrente para que lo adoremos a él directamente. Satanás siempre va a poner cualquier otro tipo de sistema, incluso religioso, o puede que no sea religioso, pero él siempre va a poner un sistema a nuestro lado para que adoremos ese sistema o le demos más importancia a ese sistema, o cosa, objeto o persona, incluso en muchos de los casos, antes que Dios en este caso. ¿Sí? Ok, así es que, mis hermanos, allí vamos. Y vamos, entramos a la parte del lunes. Los pactos en la historia. Este texto que aparece aquí está en la lección del lunes, ahí el principio de la lección, ¿ok? Lo vamos a leer aquí, dice: después del diluvio, Dios comenzó de nuevo, ahora con Noé y la gente que vino después. Con ella también procuró tener una relación, y la idea del pacto era fundamental para esa relación. La Biblia identifica 7 pactos principales que Dios hizo con la humanidad. Y recuerde, desde el principio, y en todos los pactos que vamos a mirar y que vamos a analizar, mis hermanos, está la salvación. O sea, el pacto de Dios, lo más esencial y lo más fuerte de cualquier pacto que usted quiera analizar. Si es la misma ley de Dios que nos da, haciendo un nuevo pacto, mis hermanos, con la ley que antes estaba la ley escrita en tablas de piedra. Es un pacto que Dios hizo con Israel, ¿cierto? Aquí están las tablas escritas en piedra. Anden en ellas, obedézcalas y todo va a estar bien. Ahora, el nuevo pacto es que esa misma ley, sin cambiarle ni una jota ni una tilde, esa ley está ahora grabada en nuestros corazones. Ya no la tenemos físicamente, pero Dios la ha puesto en nuestros corazones. Ese es el nuevo pacto. La ley ya no está en tabla de piedra, ahora está en nuestro corazón. Ese es un pacto que Dios ha hecho con nosotros. Pero el pacto de la salvación desde Adán, Dios le prometió, hizo un pacto con él. Voy a hacer la provisión para que tú tengas la vida eterna. Y la provisión, por supuesto, era Cristo Jesús. Más adelante, el pueblo se corrompe, el ser humano se corrompe, y Dios tiene que destruir la humanidad con un diluvio. Después viene Abraham. 100 años después del diluvio se levanta la torre de Babel. Y entre todo eso, ahí Dios levanta a Abraham entre todo ese pueblo. Levanta a Abraham, y ahora a Dios le hace una promesa a Abraham. Lo mismo que le hizo a Adán en este caso. ¿Y cuál era? La salvación. En ti tendré una simiente que no podrás contar, como las estrellas del cielo. ¿Y a qué se refería? A la salvación. Y Abraham comprendía y entendía que la simiente era Cristo Jesús, y sería en este caso el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Interesante, ¿verdad? Y usted puede analizar y puede ir mirando y recapitulando, por así decirlo, los puntos hasta llegar en este caso a Abraham, hasta Adán, Isaac, Jacob, todos ellos, ¿no? Y ahí vienen las 12 tribus, ahí vienen los judíos, ahí viene Cristo Jesús, y Cristo Jesús viene a salvarle a usted y a mí. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? Entonces tenemos el primer pacto con Adán. En Génesis capítulo 1 hasta capítulo 3, ahí está el primer pacto, ¿no? Con la creación y todo lo que Dios hizo después de que el hombre cayó, el hombre pecó, hace un pacto. No te preocupes, pecaste, caíste, es verdad, pero ahora yo voy a hacer una provisión para que tú tengas la salvación, ¿verdad? Después viene con Noé, y Noé procura llevar el mensaje, procura dar el mensaje de salvación, un pacto con Noé, predica el evangelio, 120 años, y allí va otra vez la salvación.
Después de Noé viene el diluvio, obviamente. Después viene Abraham después del diluvio. Después de Abraham viene Moisés, ¿ok? Y la nación israelita. En este caso, dice conocido como pacto sinaítico, en el Sinaí, la ley de Dios. O todavía hablando de la salvación, ¿no? Entonces ahí tenemos las citas bíblicas, mismo se lo puede leer ahí en su lección, en su cartilla, ¿verdad? El quinto pacto con Finés, en Números 25 del 10 al 13. El sexto pacto con David, ¿ok? Y ese fue en el Antiguo Testamento, por así decirlo, el último pacto que Dios hizo con una persona. Aunque todo era para el pueblo, obviamente, ¿no? Pero en este caso, ¿no? El séptimo pacto lo tenemos en el nuevo pacto, que viene siendo en el Nuevo Testamento, aunque lo encontramos proféticamente hablando en Jeremías 31, 33 y 34. Jesús viene y dice, he venido para que tenga vida y para que tengan en abundancia. Un hermoso pacto. Y esa vida es la vida eterna. En Cristo Jesús lo encontramos de esa manera. ¿Está bien? Recuerde, si tiene alguna pregunta, mi hermano, mi hermanita, por favor, llámenos, déjenos un mensajito por WhatsApp, mándenos un texto, un correo electrónico a info@feyesperanza.org para las personas que están escuchándonos a través de la radio, a través de otros medios que no sea YouTube o que no sea la televisión también, donde le aparece, en este caso, el teléfono, la información ahí en su pantalla, ¿verdad? Seguimos en la parte de lunes. Ahora sí, en la primera pregunta que aparece dice, lee los siguientes pasajes. ¿Qué quiere decir pacto perpetuo o pacto eterno? Génesis 9, 16, Génesis 17, 7, Isaías 55, 3 y Hebreos 13, 20. Vamos con la primera cita bíblica, Génesis 9, 16. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Recuerde que después del diluvio viene el arco iris, ¿no? Entonces, ahora podemos analizar que allí Dios hizo un pacto, una promesa con el pueblo de no destruir jamás con agua. Pero recuerde, el pacto no lo voy a destruir una vez más con agua. ¿Por qué? Porque quiero darle la vida eterna en este caso, ¿no? Génesis 17, 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hablando en este caso con Abraham. Muy bien, entonces las respuestas para estas preguntas. El pacto de Dios con el hombre de nunca destruirlo con agua. Y segundo, el pacto de Dios de la salvación o vida eterna en Abraham, en este caso, el mismo pacto que había hecho con Adán, en este caso. Sí, vamos adelante. En Isaías 55:3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Otra vez, prometiendo la vida eterna. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, el pacto que hizo con David. Recuerda lo que miramos ya allí en la lección, ¿verdad? Qué hermoso saber que Dios le prometió a David también la vida eterna, en ese caso como un pacto, ¿no? Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Qué hermoso saber, un pacto eterno, vida eterna. Vida que proviene de parte de Dios, vida que nos las da a través, en este caso, de su Hijo amado, Cristo Jesús, que pagó el precio por usted y por mí, ¿no? Es que las respuestas que tenemos aquí para cada uno de los textos, el pacto eterno de Dios con el hombre es darnos su misericordia en la vida eterna, en este caso, como lo encontramos ahí para David. Número 2, la sangre de Cristo nos da vida eterna si lo aceptamos y le obedecemos. Hay que aceptar a Cristo Jesús y hay que obedecerle. No es solamente importante, mi hermano, mi hermana, que estemos convencidos de la vida eterna, que estemos convencidos de la verdad. No es necesario, o sea, eso no es todo. Necesitamos convertirnos. Una cosa es estar convencidos que esto es lo correcto, otra cosa es vivirlo. Estar convertido, en este caso, en el Evangelio, en lo que debe de ser el mensaje, ¿verdad?, del Evangelio para la vida eterna, en este caso. Seguimos adelante, ahí ahora en el martes. Estructura del pacto. Dice, lee Josué 24. ¿Cómo se revela esta estructura del pacto en este capítulo también? Muy bien, igual no lo vamos a leer todo, mis hermanos, solamente vamos a leer Josué 24 del 19 al 21, donde encuentro algo sumamente importante para dar respuesta a estas preguntas, y aparte que ahí está, por así decirlo, algo sumamente importante.
Y luego enseguida vamos a leer el 15, ¿no? Pero para dar respuesta a esta pregunta que aparece aquí, dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Déjeme aclarar este punto. El pueblo había dicho, vamos a servir a Jehová, vamos a obedecer a Jehová. Entonces lo que dice Josué, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. O sea, hay santidad en Dios. Y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Ahora, déjeme le digo a qué se refiere aquí a José. ¿Cómo es posible que no, usted no puede servir a Jehová? Porque el pueblo estaba en pecados. Y ahora viene a continuación, y usted puede analizar todo el capítulo. De paso le recomiendo, por favor, léalo. No haga poco caso, léalo completito, ¿sí? Josué le comienza a decir ahora, fíjese el versículo 20 y el 21. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. No que Dios haga el mal, sino que Dios se aleja y viene el mal. Y os consumirá después de que os ha hecho bien. Dios los ha sacado de la esclavitud. Dios les ha dado las bendiciones. Pero ustedes no obedecen a Dios. Dios va a quitar las bendiciones y entonces el mal vendrá. Lo mismo va para cualquier persona que ha prometido algo a Dios, que ha hecho un pacto con Dios, por así decirlo, de obedecerle, de estar con Él, y al último se retracta. ¿Qué va a pasar? ¿Ok? Dios también quita las bendiciones, y entonces ahí viene, en este caso, el mal. Número 25. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. El pueblo estaba determinado. Ya hemos mirado la determinación del pueblo, como incluso hasta firmaron, ¿verdad? No. Nosotros nos comprometemos a servir a Dios. Nos comprometemos a serle fieles a Dios constantemente. Y díganos dónde firmamos. Y hacemos una promesa, hacemos un pacto con Jehová. El pacto puede ir tanto de Dios para el hombre. Obviamente el pacto de Dios, mis hermanos, imagínense. Un pacto de Dios, una promesa de Dios para el hombre. Eso no puede ser invalidado, no puede ser eliminado, a menos de que Dios mismo lo elimine, porque viene de parte de Dios. Como el pacto que hizo con Moisés, en este caso, al tener en el desierto, en el Éxodo, al tener el altar de sacrificio y el santuario, ¿verdad?, movible en este caso. Dios hizo un pacto con él. A través de todo esto, ustedes encontrarán la salvación, encontrarán el perdón de los pecados. Bueno, más adelante, mis hermanos, Dios quita esa parte, y así lo había establecido desde un principio. Esto es provisional. Esto es mientras que se cumple lo verdadero. Lo que es verdadero y real. Que vendrá Cristo Jesús, mi Hijo, decidiendo Dios en este caso, a tomar el lugar de todo esto que ustedes están haciendo aquí. Que son símbolos nada más de lo que viene. Sombra de lo que viene. Entonces, eso, un pacto que Dios había hecho, pero que Dios mismo le dijo, esto se va a eliminar en su momento dado. Por lo pronto, tienen que seguirlo, tienen que llevarlo a cabo, tienen que obedecerlo, en este caso. Pero llegará un momento dado donde será eliminado. Y ahí viene Cristo Jesús clavándola en la cruz, clavando ese pacto o esas leyes en la cruz. Qué hermosa es la palabra de Dios y qué tan clara es, mis hermanos, para que podamos entender el mensaje completo de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, la respuesta que vamos a poner aquí para la pregunta del martes, haciendo una recopilación de todo lo que Dios hizo por su pueblo, miramos ahí en el capítulo 24, en este caso, el capítulo 24 da una recopilación de todo lo que haya hecho Dios con el pueblo, cómo los ha sacado de la esclavitud, cómo les ha dado tantos milagros, cómo Dios ha hecho tanto por el pueblo. Hace una recopilación. Entonces el pueblo dice, ok, vamos a servir a Jehová. José dice, no, ustedes no lo pueden servir a menos que haya una reforma dentro de ustedes. ¿Hay esa reforma? Si hay esa reforma, entonces posiblemente lo podamos servir. Mis hermanos, viviendo en pecado, en otras palabras, lo que Josué está tratando de decir es que si ustedes siguen viviendo en pecado, es imposible servir a Dios. No podemos servir a Dios, no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios correctamente, apropiadamente, o bien serviremos al enemigo. Adoramos al enemigo, aunque sea indirectamente, recuerda, ya lo dijimos anteriormente, porque Satanás nos ha parado ahí enfrente para que la gente lo adore. La gente no lo adoraría en este caso, pero Satanás utiliza otros medios. Pueden ser seres humanos, pueden ser sistemas religiosos, y ahí viene, en este caso, pone él enfrente de las personas, y ahí está la gente adorando. Recuerde, proféticamente hablando, en el tiempo del fin, se levantará la imagen de la bestia, y la primera bestia hará que todo el mundo la adore.
La segunda bestia le va a dar la autoridad a la primera bestia para que mate a todo aquel que no quiera adorar a la imagen de la bestia. Y como pueblos de Dios necesitamos saber qué es la imagen de la bestia para no adorarla cuando se imponga en este caso. ¿Se da cuenta? Ahí viene la importancia. Mis hermanos, todo eso son detalles que necesitamos entender y que necesitamos comprender. Si estamos en pecado, aunque de repente podamos estar dentro de la iglesia a gusto y tranquilos y confortables nada más, mis hermanos, no necesariamente quiere decir que estemos bien ante los ojos de Dios. Porque para estar bien con Dios es un estilo de vida. Es un estilo de vida que necesitamos vivir diariamente. Y el estilo de vida debe de incluir en todo momento el amor de Cristo Jesús. Y podemos analizarnos, mis hermanos, hacernos un autoanálisis nada más. Y eso yo lo invito a todo mundo que lo haga constantemente. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, si usted se examina a sí mismo, si yo me examino a mí mismo y veo cómo trato a los demás, cómo trato a mi familia, cómo trato a mi esposo o a mi esposa, si usted es una mujercita, cómo trata a su esposo, yo cómo trato a mi esposa si soy un hombre, cómo tratamos a nuestras parejas, en este caso, los tratamos con amor, en realidad podemos decir que el Espíritu Santo está en nosotros, porque una cosa le puedo asegurar, si decimos que amamos a Dios y que somos hijos de Dios y el Espíritu Santo no está en nosotros, no podremos actuar apropiadamente. Entonces, mis hermanos, pensamos que tenemos el Espíritu Santo, pensamos que todo está bien, mas sin embargo, mis hermanos, de repente o de pronto podemos estar muy lejos de la triste realidad, que no sabemos nada de cerca de Dios. Entonces, otra vez, no podemos servir a Dios si Dios no está verdaderamente en nuestro corazón, mi hermano. Y la invitación para ti en esta ocasión es esta. Busca, examina tu corazón y analiza cómo llevas tu estilo de vida, porque recuerda que el cristianismo, el verdadero evangelio es un estilo de vida, no es nada más decir que somos cristianos, no es solamente ir a la iglesia, no es solamente saludar al hermano, a la hermana, y tiene un problema y dice, voy a orar por ti para que se elimine el problema, ¿no? La Biblia pone ese principio también, dice, si tú tienes forma de darles de comer, no les digan, sabes que vete en paz, voy a orar por ti. No, dale de comer, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, mis hermanos, es un estilo de vida al que necesitamos acoplar continuamente para que nosotros podamos decir que verdaderamente estamos viviendo el evangelio en nuestras vidas, ¿sí? Y eso, mis hermanos, eso, si lo hacemos, vamos al cielo, junto con todos los patriarcas, todos los profetas y todo el pueblo de Dios que a través de las edades ha sido fiel a Dios. Porque alabado sea el nombre de Jehová, que Él siempre ha tenido su pueblo que le es fiel. Aunque en la congregación de repente vemos muy pocas esperanzas por cómo nos comportamos en la iglesia de pronto, mis hermanos, usted no se preocupe por los demás, preocúpese por usted. Por eso le digo, haga el autoanálisis usted. No analice a los demás de paso, no analice a los hermanos, no analice al pastor ni a los ancianos de la iglesia, ¿no? Ni a ningún líder de la iglesia. Analícese usted y en usted que empiece en este caso la reforma, ¿sí? Queremos reformar la iglesia, mis hermanos. Queremos reformar la iglesia. Y queremos que la iglesia haga esto y esto y esto y esto y esto, que la iglesia tiene que vivir así, 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 cuando mi vida es todo lo contrario. No, para poder reformar y reavivar la iglesia, mis hermanos, necesitamos reformarnos nosotros mismos, individualmente. Necesitamos reavivarnos a nosotros mismos espiritualmente. Cuando usted y yo seamos reavivados, la iglesia será reavivada y reformada también. Y ahí todo el mundo estaremos felices y contentos y para honra y gloria de Dios, todos juntos, iremos a la patria celestial, ¿verdad? Eso es, mis hermanos. Seguimos adelante. Martes, otra pregunta que aparece allí. Josué 24:15. ¿Qué principio encontramos aquí que podemos aplicar a nosotros hoy? Y muy importante, un versículo muy conocido que, de paso, favorito de muchas personas, ¿no? Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Recuerde que Josué está diciendo, mire, el otro lado del río, ¿ok? Éufrates, por cierto, es el río Éufrates. Del otro lado del río, allá en Babilonia, allá en Egipto, nuestros padres adoraron ídolos, adoraron a dioses paganos. Así es que hoy ustedes tienen la oportunidad de elegir. ¿Quieren seguir adorando a aquellos dioses que adoraron nuestros padres? ¿O quieren hacer un cambio y adorar al verdadero creador del universo? Y si es así, escojan. Pero la elección es de ustedes. Ustedes escojan a quién quieren servir. ¿Quieren servir a los mismos dioses que sirvieron los padres anteriormente? ¿O quieren servir a Jehová apropiadamente? Porque independientemente de lo que ustedes decidan hacer, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, podemos decir, bueno, aquí
está mal la gramática, ¿no? Porque Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. No, no, o sea, hoy por hoy lo formal o lo correcto sería mi casa y yo servimos a Jehová, mi esposa y yo, mis hijos y yo, ¿no? Para que se escuche apropiadamente, ¿no? Bueno, pues no, mi hermano, en este caso está correcto. Porque yo y mi casa servimos a Jehová. O sea que yo voy a hacer un cambio dentro de mi vida primero y mi casa también. Y mi casa mirará mi ejemplo y entonces ahí todo el mundo serviremos a Jehová apropiadamente. Si así es que, mis hermanos, la decisión es de cada quien. Y la respuesta para esta pregunta que hemos puesto en nuestra propia decisión nuestra propia decisión, elegir a quién adoraremos y serviremos. Cada quien decide a quién adora, ¿ok? Vamos, parte del miércoles. Promesas es el título para este día. Dice, lee Nehemías 10 del 30 al 39. Esto sí lo vamos a leer de paso. ¿Cuáles son las 4 cosas que los israelitas se comprometieron a hacer como parte del pacto renovado? Y de hecho la respuesta está ahí en la escuela sabática, en la lección, ¿ok? Y esto lo vamos a mirar más adelantito también, ahí lo pusimos. 30. Dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Interesante, ¿no? Todo lo que están prometiéndose hacer. 32. Y nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Qué interesante, ¿no? Comprometiéndose el pueblo con una tercera parte en donaciones para ayudar a la obra, en este caso, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Alabado sea el nombre de Jehová. 33. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Sigue diciendo ahora el 34. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Qué interesante, ¿verdad? 35. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, a los diezmos en este caso, ¿no? Y las primicias del fruto de todo árbol. 36. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Ellos se están comprometiendo a traer el diezmo en este caso, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante. 37. Que traeríamos también las primicias de nuestras mesas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Qué hermoso saber que el pueblo está comprometiendo a ser fieles al Señor. 38. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Interesante que los levitas recibían el diezmo, pero del diezmo que ellos recibían, daban el diezmo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Sabe? Eso es muy importante, mis hermanos, porque, ¿sabe? Nosotros, por ejemplo, en Fe y Esperanza recibimos donaciones, ¿verdad? Y de paso agradezco mucho a todos ustedes que nos han ayudado con sus donaciones. Pero de esas donaciones también tomamos el diezmo y nosotros lo damos a la iglesia para seguir con la obra, mis hermanos. Es algo que debemos estar haciendo. Como vemos aquí, analizamos. Los levitas recibían el diezmo, pero del diezmo daban el diezmo también ellos, ¿no? Qué hermoso saber que estamos todos unidos de esa manera, ¿verdad, mis hermanos? ¿Sabe? Si eso no le llena de entusiasmo, mis hermanos, no sé qué más nos pueda llenar de entusiasmo. El versículo 39 dice, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. La última parte del 39 que ya leímos al principio, ¿verdad? En el texto para memorizar. Mis hermanos, ellos habían prometido traer todo lo necesario para que el
para que el santuario trabajara, para que el templo trabajara y los sacerdotes tuvieran también en este caso su sustento. Y dice, no abandonaremos, a pesar, los sacerdotes están trabajando allí, pero como pueblo no abandonaremos, en este caso, la obra del Señor. Interesante, ¿verdad? Ahora sí, ahí también en la parte del miércoles está esto en la lección, ¿ok? Pues es una respuesta que está en la lección misma. Lo puse porque pues, ¿para qué vamos a rompernos la cabeza, verdad? Tratando de poner nuevas ideas o nuevas respuestas cuando ya están allí en la lección, ¿verdad? El pueblo prometió lo siguiente en este caso, ¿ok? Y lo puede mirar usted en la parte del miércoles también. Nada de matrimonios mixtos, ningún matrimonio con una persona que puede llevarlos a la idolatría en este caso. Y mixtos en este caso, tratando de decir que el pueblo no tomaría una mujer de otra tribu, bueno, no una tribu, sino de otro país, de otra nación. En este caso, ¿no? Todo sería allí entre el pueblo judío o israelita en este caso, ¿no? Número 2, verdadera observancia del sábado, sin distracciones con transacciones comerciales. También ahí ellos prometen el sábado respetarlo como debe de ser. Número 3, cancelación de la deuda y observancia del año sabático para cuidar de los pobres y darles libertad. Esa es una promesa que hicieron también ellos. Número 4, apoyo económico para el templo, sus servicios y el personal al llevar las primicias, los primogénitos y el diezmo, asegurando así la continuidad de la verdadera adoración. Interesante. Eso es, mis hermanos, lo que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo puede hacer una persona, transformarnos para poder ser reformados y revivir espiritualmente, ¿verdad? Qué hermoso saber eso. La parte del miércoles ahí al final de la página, al pie de la página, esto necesita del Camino a Cristo, página 48, dice, por medio del correcto ejercicio de la voluntad puede obrarse un cambio completo en tu vida. Al entregar tu voluntad a Cristo, te unes al poder que está por encima de todos los principados y las potestades. Tendrás fuerza de lo alto para sostenerte firme y rindiéndote así constantemente a Dios, serás capacitado para vivir una vida nueva, más precisamente la vida de fe. Si nos tomamos de la mano de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces la pregunta que aparece allí al final de esta cita, ¿qué te impide experimentar lo que está escrito aquí? Lo que acabamos de leer en el Camino a Cristo. Muy bien. La respuesta que pusimos aquí necesitamos presentémonos diariamente y diligentemente ante Dios aprobado. Necesitamos obedecer a Dios para que Él pueda, en este caso, mirar que estamos luchando por serle fieles hijos de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué nos puede apartar de Dios? ¿Qué nos puede apartar de Cristo en este caso? Vamos a leer Romanos 8, 35 al 39, también textos muy conocidos. Pero mis hermanos, es importante que entendamos esta parte, porque de repente pueden venir cosas que nos alejen de parte de Dios. Vea lo que dice Romanos 8, 35 al 39, que de paso no está en la lección, es una cita agregada, dando respuesta a lo que pregunta aquí la lección. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nótese que Pablo aquí está diciendo, ¿tienes hambre? ¿Tienes problemas? ¿Qué es lo que te va a apartar del amor de Dios? Y sabe, es una pregunta, uno puede decir, no, pues no, nada. Pero sabe, tristemente, en muchas de las ocasiones como seres humanos, hay detalles bien simples y sencillos, mis hermanos, verdaderamente le digo, que nos están apartando y que nos apartan del amor de Dios. Note lo que sigue diciendo aquí el 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, Señor, tú sabes que nosotros como tus hijos de Dios, te somos fieles, pero por causa del Evangelio nos están persiguiendo constantemente. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, independientemente de lo que esté pasando, hemos vencido porque sabemos en quién creemos. ¿Y quién es ese en que creemos? En Cristo Jesús, obviamente, ¿verdad? Dice el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Jehová, mis hermanos. No hay nada que nos deba de separar del amor de nuestro Señor. Ojalá que reflexionemos un poquito en esto, mis hermanos, que no hay nada en este mundo
y que no debe de haber nada en este mundo que nos aparte del amor de Dios. Ni tu esposo ni tu esposa, ningún familiar, ninguna persona, ni mucho menos algo material. Menos dioses ajenos, menos nada de lo que la gente o el ser humano ha procurado adorar constantemente. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? En la parte del jueves, para ir terminando ya, el templo. Entonces aquí aparece una pregunta. Repasa Nehemías 10, 32 al 39. ¿Por qué los servicios del templo eran esenciales para los israelitas? Como vemos en esta frase, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Según miramos ahí en Nehemías 10, 39. ¿Por qué el templo era tan importante para la fe en su conjunto? Ver además Hebreos 8, del 1 al 7. Vamos a leer estas citas bíblicas aquí un poquito rapidito. Nos impusimos además por la ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Recuerda que ya lo leímos anteriormente, ¿no? Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las cosas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. De paso, esto de la ley se refiere a la ley de Moisés, en este caso al Pentateuco, o bien también, como podemos llamarle, la Biblia o la palabra de Dios. Esa ley. Y meramente la ley ritual más que otra cosa, ¿sí? Sigue diciendo 35. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministren en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos, el 37, también las primicias de nuestras mesas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, los sacerdotes en este caso, ¿no? Y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. 38 y el 39 que eso donde vamos a enfatizar un poquito más, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. 39, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. La promesa del pueblo de Dios, ¿verdad? Una vez más le hemos dado la lectura para que quede bien plasmado ese mensaje. Ahora sí, Hebreos 8, del 1 al 7. Dice Hebreos 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, hablando del cielo obviamente, ¿no? Número 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, un ser humano, un sacerdote humano, interesante, porque un sacerdote humano también tiene pecados y él también tiene que tener un sacrificio para que sus pecados sean perdonados. Interesante, ¿verdad? Muy bien, entonces sigue diciendo el 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Número 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. El mejor pacto, Cristo Jesús, eliminando el pacto que era defectuoso, porque teníamos nosotros que matar, teníamos que hacer una labor, por así decirlo, para poder encontrar la gracia de Dios. Usted tiene que traer un cordero, esa era la obra que usted tiene que hacer para poder ser, en este caso, perdonado de sus pecados. Ahora Jesús ha hecho todo por nosotros. Usted ya no tiene que traer nada, lo único que tiene que hacer es pedir perdón en este caso, ¿verdad? ¿Qué forma tan interesante de verlo, ¿no? Número 7.
Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, hablando del pacto de los sacrificios, no del pacto de los 10 mandamientos de la ley, como mucha gente lo quiere poner de paso, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto, que es Cristo Jesús en este caso, ¿no? Muy bien, la respuesta que encontramos aquí dice, porque allí se mostraba la fe del creyente al ofrecer los sacrificios que representaban a Cristo, en el cual por fe tenían vida eterna. Esa es la respuesta para la pregunta que aparece allí en el jueves, ¿ok? Vamos adelante, mis hermanos, ¿ok? Entonces, al pie de la página allí del jueves dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. En eso lo encontramos en 1 de Timoteo 1:15. La pregunta que aparece ahí dice, ¿cuál era la esperanza de Pablo y cómo podemos hacerla propia también? Y usted puede mirar aquí la parte del santuario. Tenemos el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto. Después Salomón hizo un templo. Y después vino Herodes a construir, en este caso, digamos, podemos decir el tercer templo, ¿no? Aunque como templo, fue el primero Salomón y el segundo lo hizo Herodes. Está esperando el tercer templo en este caso, no carpa. Pero si miráramos el ministerio del santuario, empezaríamos con Moisés, que fue el primero en el monte, el segundo Salomón y el tercero Herodes en este caso, ¿no? Es la respuesta que encontramos aquí de cuál era la esperanza de Pablo y cómo podemos hacer esta propia también. Cristo vino a hacer provisión para que todos nos salvemos, pero cada quien elige por su propio juicio según su fe y convicción. Jesús ya hizo en este caso la promesa, por así decirlo, de salvarte y de darte la vida eterna, mi hermano y mi hermana. Pero en ti y en mí está lo que vamos a hacer. La pregunta es, mi hermano y mi hermana, ¿cuál es tu decisión? ¿A quién vamos a adorar? ¿Aceptamos el nuevo pacto que se encuentra en Cristo Jesús en su muerte? ¿O seguimos con el pacto antiguo de traer un corderito en este caso? Podemos ver ese contraste, ¿verdad? El pacto antiguo era defectuoso, porque las obras de un sacerdote humano tenía que venir y hacer ese ritual. Y ese mismo sacerdote que hace ese ritual tenía problemas, él mismo tenía pecados. Pero ahora tenemos uno mucho mejor, que es Cristo Jesús mismo con su propia sangre, el cual no tiene mancha, ni tiene falta, ni tiene pecado. Y por esa razón es que usted y yo hoy podemos alcanzar la vida eterna. Mi hermano y mi hermana, yo te pido por favor, analiza tu vida, analiza tu estilo de vida espiritual y hagamos un cambio si es necesario, mi hermano. Escoge un lugar donde tú puedas constantemente estar en comunión con Dios en oración. Estudia tu Biblia constantemente. Si tú estudias tu Biblia, mi hermano, y oras a Dios constantemente, todo irá bien o bien irá mejorando si las cosas no están bien hoy por hoy. Y por supuesto, mi hermano y mi hermana, recuerda, con fe y esperanza, estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios venir en gloria y majestad. Y por supuesto, esperamos que tu familia sea parte de ese pueblo. Que Dios te bendiga. Que Dios cuide tu salida y tu entrada en todo momento. Que Dios cuide y bendiga a tu familia, donde quiera que tú te encuentres en cualquier parte del mundo. Tu amigo y servidor, Joel Medina. Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga una vez más. Fe y esperanza.